Seguimos en Infobae TV. Vamos a hacer un 3, 2, 1. Tocamos la pantalla y aparece Silvana Giudici. ¿Cómo le va? ¿Me escucha? Me parece que no nos escucha. Silvana Giudici. Sí, escucho. Ahí está, ahí nos escucha. Silvana Giudici, diputada nacional, mandato cumplido, presidenta de la Fundación LED. ¿Cómo le va? ¿Bien? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eligió un fondo de su pasado, Silvana. ¿Cómo? Eligió un fondo de su pasado. ¿Por qué un fondo? Eligió un rojo blanco. No, no es mi pasado. Ah, bueno, está bien. Son los orígenes, está bien. No hay que negar los orígenes nunca. La política es así. Giudici, teniendo en cuenta que el gobierno piensa gastar en el año 2014 4.800 millones, y hay que reconocer que usted es una diputada, una dirigente política que en su paso en la Cámara de Diputados hay que reconocerle que fue quizás la única, con algunos 2 o 3 dentro de 252, que ha siempre puesto el ojo en lo que es la publicidad oficial, en el gasto sin control, en la falta de transparencia. ¿Cree que esto tiene algún tipo de solución? Sí, la solución por supuesto pasa por reglamentar y sancionar una ley que estipule los parámetros claros con los que hay que repartir la publicidad oficial y por supuesto en asignar recursos de manera mucho más razonable. Ustedes fíjense que la información que nos llega reuniendo las partidas presupuestarias para el año 2014, uno realmente se alarma por destinar más de 5.000 millones de pesos para la comunicación oficial. Y esto quiero agregar que no se ha contabilizado en la nota que se ha publicado en estos días sobre este tema, algunas otras cuestiones que están presentes y que también son millonarias, como los recursos que destina la ANSES, Aerolíneas Argentinas e YPF, que desde que fueron estatizadas también destinan recursos públicos a la comunicación oficial. Por lo tanto, la cifra yo estimo que da mucho más de 7.000 millones de pesos por año destinadas a la comunicación oficial y a la propaganda del gobierno. Cuando uno habla de transparencia, cuando uno habla de una publicidad oficial, una pauta oficial transparente, ¿cómo serían esos caminos? ¿Cuáles son los cambios que habría que realizar para poder determinar o para que el reparto de pauta oficial deje de ser algo antojadizo, a dedo y solamente a gusto del gobierno de turno? ¿Cuáles cambios se deben realizar? Bueno, en primer lugar es entender y respetar que la publicidad oficial es para la comunicación de aquella información que es de interés de la sociedad. No se debe hacer a través de la publicidad oficial propaganda ni gubernamental ni de un partido político y mucho menos sobre una persona, en este caso tanto realzar la figura de la presidenta o también, como hemos visto en los últimos años, spot realzando la figura del expresidente Néstor Kirchner. Para eso no es la publicidad oficial, es para llevarle a la sociedad la información que le resulta relevante. Definiendo la publicidad oficial de esta manera, luego lo que hay que hacer es un esquema de distribución que contemple parámetros equitativos, igualitarios y un registro público donde cada medio que aspira a recibir publicidad pueda saber de qué está hablando, si lo va a obtener, quiénes son o los otros medios que reciben, y toda esta información debería ser pública. Ustedes saben que la página del jefe de gabinete, que es donde deben publicarse los datos sobre publicidad oficial, tiene información tan encriptada que parecen jeroglíficos. Eso no está accesible para la sociedad, incluso para nosotros, las organizaciones sociales que nos ocupamos a este tema, muchas veces nos cuesta encontrar la información y de los últimos 2 o 3 semestres esa información es inexistente. Cuando uno analiza esa información se da cuenta además que la discrecionalidad y las asimetrías que se producen en el reparto de pauta benefician absolutamente a los medios que son amigos del gobierno, llegando algunos de estos medios a recibir más del 200% en un mismo periodo. Además, durante el año 2013, como en todos los años anteriores, el jefe de gabinete incrementa partidas del presupuesto vigente. En el año 2013 se tenían presupuestadas 753 millones para todo el año, y a través de la asignación discrecional y el aumento de partidas se llegó a contar con más de 1.300.000 para el año 2013, y para lo que viene del 2014 prevemos el mismo incremento, más del 85% de incremento para partidas que habían sido aprobadas por el Congreso en un monto y terminan siendo
incrementadas para favorecer esta política de censurar a los medios independientes o los que no se disciplinan al relato y para beneficiar terriblemente, de manera exponencial, a los medios que repiten el relato que al gobierno le gusta. Giudici, mire, recién hacía una cuenta mientras estábamos charlando y en lo que va a durar este programa, que dura 1 hora aquí en Infobae TV, el gobierno ya habrá utilizado 799.000 pesos en publicidad oficial. Sí, pero Juan te decía que tenías que incrementar ese monto, en 7.000, ¿no? Estábamos haciendo la cuenta sobre 7.000 millones. Sobre 7.000 millones. Sobre 7.000 millones indica un cálculo de 19 millones por día en publicidad oficial. Y así esto, es. A ver, recién lo comentábamos, o lo comentaba en la editorial. Ayer un expresidente del Banco Central me comentaba y me decía que si el gobierno logra eliminar el déficit, es decir, quitar gastos superfluos, al menos el 50% de los gastos superfluos que tiene el Estado Nacional, logra con esa simple decisión evitar que la inflación trepe por lo pronto los 15 puntos o que baje a los 15 puntos. Sí. Bueno, acá tenemos una caja enorme para poder realizar tipo de cambios. Ese es un planteo que nosotros hicimos en estos días, en momentos donde la inflación es acelerada y ronda el 30%, donde se están perdiendo todos los días reservas de divisas del Banco Central, donde los reclamos salariales y las paritarias van a poner al país en crisis muy rápidamente, seguramente durante los primeros días de marzo. Me parece que hay prioridades en la Argentina como para eliminar este gasto superfluo, porque además, si uno mira la discrecionalidad y la falta de transparencia con el cual se asignan estos recursos, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, los recursos de Fútbol para Todos, estamos hablando de 1.400 millones por año que se van a dedicar durante el 2014, alrededor de 800 que se dedicaron durante el 2013 para transmitir los programas de fútbol por televisión. Que se podrían contabilizar, si queremos, Giudici, con estos 7.000 millones. Sí, dentro de esos 7.000 millones. Entonces, esos recursos, ¿cómo llegan a la AFA? ¿Quién controla cómo se asignan? Bueno, el contrato Fútbol para Todos prevé que esos recursos se transfieran en concepto de subsidio. Los subsidios no son controlables, es dinero que recibe un privado, transferencias del Estado a un privado que no se controlan. Y la verdad que eso no puede suceder porque son recursos de todos. Y cuando uno mira además el déficit de los clubes y asiste a un gesto como ha tenido este año, a principio de año, el jefe de gabinete que tuvo que adelantarle a la AFA 100 millones de pesos para que los jugadores de fútbol no hicieran paro. Estamos hablando de un país convulsionado por la protesta, por ejemplo, de las fuerzas de seguridad, que ha tenido reclamos en todo el país y lamentablemente saqueos y muertes por esa situación de reclamo, y a los jugadores se les puede adelantar 100 millones de recursos que son de todos los argentinos. Entonces yo creo que hay que revisar urgentemente esta política de comunicación. No es solamente la publicidad oficial lo que se distribuye de manera arbitraria, sino también el resto de recursos públicos que van dirigidos a los canales públicos, a la emisión de contenidos, a la producción de programas. ¿Sabías, por ejemplo, que Radio y Televisión Argentina va a tener más o menos 1.000 millones de pesos para replicar solamente las voces oficialistas? Nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo que no hay espacio para otras voces en el canal público. 1.000 millones de pesos para eso, 2.300 millones para, por ejemplo, la televisión satelital y la televisación satelital y lo que tiene ARSAT para gastar. Entonces, cuando uno mira la cuenta, es realmente tan impresionante que no podemos creer que en este año, donde se está hablando de desdoblamiento cambiario, ajuste de todo tipo, atraso salarial, no se revise esta política del despilfarro. Giudici, usted bien decía recién los cambios que se pueden hacer para que la pauta, me parece que se cortó. ¿Se cortó? Escucho. Ah, no, se escucha. Bueno, usted recién comentaba los cambios que se pueden realizar para generar que el reparto de publicidad oficial sea más transparente, sea mucho más correcto. Estos cambios, por ejemplo, usted que tiene relación con el gobierno de la ciudad, también los podría hacer el gobierno de la ciudad, ¿no? Los deberían hacer todas las provincias,
Por supuesto que hay situaciones mucho más llamativas que otras, ¿no? Sí, no, lo que yo me refería es, no lo hacía ni en forma de chicana, ni como una cuestión de... Sino digo que en aquellos lugares, al menos usted que tiene acceso a las políticas del gobierno de la ciudad, se podría dar el ejemplo, digo, la oposición podría dar el ejemplo también para democratizar, volver de una forma más transparente el reparto de publicidad oficial y a partir de ahí poder señalar y también... vamos a decirlo, obrar con el ejemplo. Nosotros bregamos por un proyecto de ley nacional porque en mi paso por el Congreso no solo dejamos proyectos, sino también logramos dictamen para que haya una ley marco donde el resto de las provincias adhieran. Nos parece que es el camino que hay que seguir, hay que sancionar una ley nacional, una ley que luego las provincias puedan replicar y puedan adherir. Por supuesto que cada provincia tiene una situación especial. En el gobierno de la ciudad hubo una ley que fue vetada y que probablemente deba seguir trabajándose para volver a contar con un buen marco regulatorio. Eso lo quería preguntar porque, exactamente, o sea, Mauricio Macri la vetó en 2010 y lo que le quería consultar es si pudo hablar o que si usted sabe cuáles fueron los argumentos de Macri al vetar esa ley. Bueno, los argumentos son públicos, fue debatido en su momento en la legislatura. Me parece que hay que pensar en este camino, una ley nacional, luego las provincias adhiriendo y por supuesto quiero decirte que cada una de las provincias también debe tener una ley de acceso a la información, como la tiene la Ciudad de Buenos Aires, y contar en Internet con cómo se distribuyen esos recursos. En este caso, en el gobierno de la ciudad hay transparencia en el manejo de los recursos y luego hay rendición de cuentas porque está en todas las herramientas de gobierno abierto que el gobierno de la ciudad ha implementado, pero también se gira a la legislatura. Aquí no hay nada que ocultar y los recursos son perfectamente auditables, cosa que no pasa con los recursos, como te decía, a nivel nacional, que hace más de 1 año y medio que no se suben a la página que corresponde y que cuando se suben es tan complicado leerlos, está tan mal desagregada la información que es imposible para un ciudadano saber a quién le están beneficiando esos millones de la pauta oficial. Silvana Giudici, presidenta de la Fundación LED. ¿Ustedes han han hecho un pedido oficial de información a la jefatura de gabinete? Sí, hemos hecho un pedido de información durante el 2013 y nos han contestado cosas que realmente nos sorprendieron aún más. Por ejemplo, la ANSES, el organismo que administra los recursos de los jubilados, destinó durante el año 2013, 510 millones de pesos que no están en esta cuenta que yo te hacía antes de los 7.000, es decir que si tomamos en cuenta ese promedio, la ANSES está destinando 500 millones que también deberían servir para mejorar los beneficios de los jubilados y no para esta comunicación que es propaganda. Y si sumáramos a eso Aerolíneas en un promedio similar, 500 millones, yo supongo que es un poco más, porque Aerolíneas hace mucha más difusión por el tema de la cartera turística que tiene que abastecer, y también YPF, en otro esquema parecido, solo poniéndole el piso de lo que nos informó la ANSES, ya ahí tenemos más de 1.500 millones adicionales por año. Estamos hablando de muchísimo dinero en tiempos donde los argentinos tienen incertidumbre por la suba de precios, por la inflación, por la falta de política económica. Entonces me parece que es muy grave, ¿no? Digamos, si pudiéramos hacer un comparativo entre las necesidades y estos recursos, yo pienso que serviría por lo menos para incrementar la infraestructura energética, para satisfacer a los miles de argentinos que están todavía sin luz, para aumentarle a los jubilados lo que le corresponde. Estamos hablando de muchos millones. Y cuando el jefe de gabinete, por último te digo, dice que la incidencia de la publicidad oficial en la torta publicitaria privada es ínfima, miente. Miente porque ya venimos diciendo desde el año 2004 que los recursos se iban incrementando. El kirchnerismo empezó destinando publicidad oficial 46 millones de pesos por año y ahora llegamos a 1.300 por año, sin contar el resto